Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Derecho entre Amigos, transmitiendo desde las instalaciones del Centro Universitario de Excelencia Educativa. Hoy tenemos el privilegio de recibir a un jurista cuya trayectoria ha estado profundamente vinculada con la academia, el constitucionalismo, la historia del derecho y la difusión de la cultura jurídica en nuestro país. Nos acompaña el doctor Rafael Estrada Mitchell, reconocido constitucionalista, académico, investigador, escritor y, por supuesto, director general de la revista Tiempo de Derechos, que celebra sus primeras 100 ediciones. Querido Rafael, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un verdadero gusto tenerte en este podcast y, sobre todo, poder conversar contigo sobre algo que ha atravesado buena parte de tu trayectoria. La manera en que entendemos el derecho, cómo lo enseñamos, cómo lo comunicamos y cómo construimos nuestras instituciones. Bienvenido, querido doctor. Eliasín, es un gran honor para mí estar con ustedes y con el Centro Universitario de Excelencia Educativa, por supuesto. Gracias, doctor. Y bueno, para iniciar, fíjese que me gustaría comentarle que hace algunos días leía yo el libro de Common Law de Oliver Wendell Holmes Jr. y fíjese que me marcó una frase que para mí me encantó bastante, que dice justamente esta frase: "The life of the law has not been logic, it has been experience". Es decir, la vida del derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia. Querido Rafael, tú has dedicado buena parte de tu vida al estudio y a la enseñanza del derecho. Partiendo de esa reflexión, ¿qué debería aprender verdaderamente un estudiante antes incluso de aprender leyes? ¿Qué necesita para convertirse no solamente en abogado, sino en un jurista? Pues mira, empiezas justo por donde a mí más me gusta abordar el fenómeno jurídico, que es por el lado de la experiencia. Por eso considero tan grave que los programas de estudio eliminen de manera muy irresponsable, a mi manera de ver, cada vez con mayor fuerza las historias del derecho, la sociología, la referencia al derecho romano, etcétera. Porque si algo es el derecho, mucho más que teoría, es más, no es teoría, aunque se puede teorizar acerca del fenómeno jurídico, por supuesto, pero si algo es el derecho es experiencia, como muy bien decía Holmes y lo glosabas estupendamente, mi querido Eliasín. Experiencia. Nosotros hemos entronizado, endiosado a la razón, con R mayúscula, desde el racionalismo jurídico a fines del siglo XVIII hasta la fecha. No hacemos otra cosa que pensar que estudiamos una ciencia perfectamente racional, more mathematicum, exacta. Y nada hay más lejano que eso. Cualquier gente que se haya parado en un tribunal o en una notaría sabe perfectamente, en un centro de mediación ni se diga, que si hay algo no exacto, que si hay un conocimiento que requiere siempre poner el énfasis en la complejidad, como decía Edgar Morin, el gran filósofo francés que acaba de morir, centenario, a los 104 años. Si hay algo complejo en este mundo, eso es el derecho. Y hay que conocer las diversas experiencias. Dice Grossi, Paolo Grossi, también un gran juez constitucional y presidente de la Corte Constitucional Italiana en su momento, que la historia del derecho, mucho más que historia de las mentalidades y desde luego que historia de las leyes, es historia de las experiencias jurídicas. Si algo nos sirve para acercarnos en toda su complejidad, integralmente, a los fenómenos jurídicos, eso es entender esta idea, el experiencismo, lo empírico, la experiencia real de mujeres y hombres enfrentándose en toda su dignidad y con toda su complejidad a lo que es auténticamente jurídico. Y no las teorías que se quedan ahí en la estratosfera, a ver si algún día las aplica alguien, y mucho menos las leyes, ¿no? Hace muchos años se decía, ay, qué bonito mi niño que estudia leyes, ¿no? Nos decían las abuelitas. Pues no, si algo no estudiamos es leyes. Nos acercamos con espíritu crítico a la ley, que es muy distinto.
precisamente para mejorarla en su aplicación, para que la experiencia sea una experiencia de justicia, de seguridad jurídica, de bien colectivo en la aplicación de las leyes. Pero memorizar leyes nada más porque sí no sirve de nada. Y desgraciadamente esa es tristemente la enseñanza que en muchas de nuestras instituciones en América Latina, no solo en México, se promueve y creo yo es sumamente estéril. Precisamente por eso no tenemos sociedades justas, porque no nos acercamos a la experiencia. Tampoco los norteamericanos, creer que en los Estados Unidos se obedeció la admonición de Oliver Wendell Holmes sería muy ingenuo, ¿no? Triste y llanamente se han brincado lo que el realismo jurídico estadounidense tan rico, el realismo jurídico escandinavo tan rico en conceptos, les ha enseñado y no se han tomado demasiado en serio a Holmes, por eso son una sociedad tan profundamente injusta. Me refiero a los angloamericanos. Pero bueno, mejor no veamos la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro. Tampoco sabemos enseñar derecho y de ahí mucha de la esterilidad de nuestros conocimientos. Doctor, sí. La verdad es que debo aprovechar este momento para agradecerle la magnífica participación que tuvo en el seminario de amparo con nosotros, con el Centro Universitario de Excelencia Educativa. Para todos aquellos que somos admiradores del derecho, la verdad es que escucharlo es gratificante. Y en ese orden de ideas, en una época en la que la formación jurídica parece concentrarse cada vez más en la norma vigente y en la técnica, corremos el riesgo de olvidar la historia del derecho y de nuestras instituciones. Y si es así, ¿qué pierde un jurista cuando deja de preguntarse de dónde viene aquello que hoy aplica e interpreta? Muy querido maestro, para mí fue un gran honor, entre otras cosas porque creo que el Centro Universitario de Excelencia Educativa, en este diplomado y en todo lo que hace, supo ver con mucha objetividad esa necesidad de nuestro tiempo. Como usted recordará, ahí hablamos, sí, de las exigencias legales cada vez más injustas y cada vez más oprobiosas de nuestro juicio de amparo. Las recientísimas reformas han dado al traste con mucho ámbito garantista, tutelar de derechos fundamentales que tenía nuestro juicio de amparo, que era imperfecto, por supuesto, que todavía le faltaba muchísimo para recorrer antes de hacer estos brindis patrioteros que siempre hacemos con el amparo y que decimos que inventamos los juicios de garantías, en fin, todas estas balandronadas. Le faltaba mucho al juicio de amparo, pero esta regresión de época de la doctora Sheinbaum es gravísima, precisamente porque hay una serie de experiencias jurídicas, marcadamente las sociales, las económicas, las culturales, las ambientales, que quedan fuera de la tutela vía amparo. Simple y llanamente pensemos en las negaciones que hoy se imponen a las suspensiones o en la vuelta a este criterio absurdo del interés individual, de la lesión específica y diferenciada de cualquier otra lesión para que no quepan las acciones colectivas y el interés difuso quede cada vez menos garantizado. Yo sé que estos son tecnicismos, pero lo que puede quedar como un mensaje bien claro es que mientras más nos concentremos en las leyes y no en el derecho, en la supuesta racionalidad de lo que hace el voluntarismo del legislador, querido maestro, y lo que en efecto se traduce en una experiencia jurídica, como decía Eliasín Salgado hace unos momentos, mientras no entendamos esa brecha enorme, lo que vamos a creer es que seguimos teniendo técnicos que nos dicen lo que es el derecho, pero nos están falseando la realidad. Lo que vamos a tener que hacer es resignarnos frente a las imposiciones que un legislador cada vez menos responsable de lo que dice, y ojo, cuidado, porque ya no tenemos poderes judiciales que nos defiendan, como decía el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defenderme? Ahora tenemos jueces de consigna, que eso es lo que son los que han resultado del infame proceso electoral de junio de 2025 en nuestro país. Esa es la desgracia que hoy vemos. Bueno, tendremos que resignarnos a que el legislador, sea quien sea una asamblea democráticamente electa o no, sea un congreso con sobrerepresentación, como el famoso, tristemente célebre
este criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una de cuyos conspicuas integrantes se acaba de despedir sin manifestar causa grave para dejar de ser magistrada. Fíjense qué grave, ¿no? O sea, aquí, como dice el exministro Lainez, la ley de contentillo, el derecho de contentillo, cuando me conviene lo alego, cuando no me conviene no. Bueno, tendremos que resignarnos a que ya sea un legislador democrático o no, o bien un dictador, un ejecutivo puesto en capacidades normativas, como hemos tenido muchas a lo largo de nuestra tan atormentada historia en este país tan digno de mejor suerte, como decía el presidente José Joaquín de Herrera. Bueno, resignémonos, porque lo que nos diga el legislador es derecho, pero luego no nos estemos quejando de que no tenemos experiencias, vivencia, positividad, de justicia, de equidad, de bien común, de seguridad jurídica. Si estamos dispuestos a creerle al legislador en todas las balandronadas que dice, muy bien, renunciemos a enseñar efectivamente derecho y volvamos a ese viejo sueño positivista, porfiriano, irresponsable de el estudio estricto de las leyes y la exacta aplicación de las leyes, que como mostró hace más de 120 años un gran jurista mexicano, probablemente el mayor jurista mexicano del siglo XX, el chiapaneco Emilio Rabasa, es imposible. La ley no se aplica exactamente, vaya, ni para cobrar un pagaré hay exactitud. Siempre está presente el principio de complejidad. Pensemos en otros temas mucho más espinosos que la cobranza de un pagaré, ¿verdad? Pensemos en un divorcio, pensemos en un juicio de legitimación, pensemos en un delito federal calificado de grave, en la prisión preventiva oficiosa, pensemos en la integración de las administraciones públicas en el federalismo, pensemos en temas limítrofes de dignidad humana como el aborto, la eutanasia, la libertad de creencias, en fin, pensemos en los temas realmente espinosos y nos daremos cuenta de la complejidad enorme que tienen las experiencias humanas para lo jurídico. Y justamente, querido doctor, conocer de dónde venimos también exige mantener vivos los espacios donde las ideas puedan discutirse, transmitirse y dialogar con la realidad. En tu trayectoria, uno de esos grandes espacios ha sido precisamente la revista Tiempo de Derechos. Y bueno, Tiempo de Derechos llega a sus primeras 100 ediciones y 100 números significan mucho más que continuidad editorial. Son años de autores, de ideas, de conversaciones, de encuentros, pero también de construcción de una comunidad alrededor del derecho. Querido Rafael, cuando comenzó este proyecto, ¿imaginabas que llegaría hasta aquí? Y después de 100 ediciones, ¿qué ha cambiado también en Rafael Estrada Mitchell a partir de las personas, las ideas y las conversaciones que han pasado por sus páginas? Por eso agradecemos tantísimo, querido Eliasín, el apoyo del centro universitario, tu apoyo en concreto, el apoyo de los maestros, docentes, catedráticos, pero también de la gente de Cuernavaca en general interesada en estos temas, a una iniciativa que lo que busca desde su inicio, desde que la fundaron los ministros, que en paz descansen, Mariano Azuela y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, la idea de tocar los temas de autenticidad en cuanto a la protección y tutela efectiva de la dignidad humana, desde una perspectiva novedosa que no tenga que ver con los artificios, con los fuegos de artificios que hay tantísimos también, por desgracia, en nuestro medio, para hacer pasar por derechos fundamentales lo que no tiene nada de fundamental, para hacer pasar por tutela efectiva lo que no tiene nada de tutela, para hacer pasar por derecho lo que es mera imposición de la voluntad de los poderosos, como hemos dicho, y defender con mucha claridad esa dignidad humana en sus manifestaciones, la eminente dignidad que tiene cualquier manifestación de la condición humana y que se traduce en la protección efectiva de su vida, de su integridad física, de sus intereses fundamentales, de su patrimonio también, pero también de sus libertades básicas, etcétera. Tanto que hay que poner
para tomar conciencia de estos temas, pues eso es lo que nos encontramos con la revista. Yo tuve la fortuna, por invitación de don Sergio Aguirre, de integrar el comité editorial desde el número 1 de la revista, hace ya 8 años, y luego, pues, a partir de su lamentabilísimo deceso, hacerme cargo de la dirección ejecutiva por gentileza de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui Pro Derechos Humanos en diciembre de 2020, que fue cuando empecé. Y los cambios son enormes, pero además son cambios promovidos por el cambio en la realidad, por la transformación tan tremenda de estructuras que hemos tenido, no siempre para bien, en nuestro país, y cómo el acercamiento al derecho. Por eso insisto en agradecer al centro su apoyo, porque el acercamiento al derecho tiene que ser muy otro. Tiene que partir de base empiriológica, como ustedes señalaban, pero también con una convicción enorme en torno a que si estos no son buenos tiempos para la justicia, llegarán los buenos tiempos para la justicia. Y lo que sí creo es que se ha vuelto una revista muy amable en cuanto a su lectura, si nos invita a tomarla una mañana de sábado y a poder ver las entrevistas con que nos han honrado personajes fundamentales. Simplemente en este número 100 aparecen entrevistas nada más y nada menos que con Roberto Gargarella y con Rodolfo Luis Vigo, tan buenos amigos, tan decididos amigos de la justicia y de la dignidad humana en México. Hemos entrevistado a personajes de la talla de Luigi Ferraioli, de Úrsula Camba, de Sergio García Ramírez, en fin, por hablar solamente de los que aparecen en esta portada conmemorativa, y esa capacidad de que los mejores juristas del país y de nuestro ámbito iberoamericano se manifiesten en la revista, pues también ha permitido que su lectura sea mucho más completa, omniabarcante, fructífera, habida cuenta de las y los columnistas que mes a mes mantienen su espacio de opinión con nosotros, nos hacen ese gran honor, hay que decirlo además, honoríficamente. No cobran ni un centavo por brindarnos sus conocimientos, y desde luego quienes en artículos de más largo aliento, de manera más esporádica, participan con nosotros y nos abren los ojos de temas muy importantes como el dolor de las madres buscadoras, por ejemplo, que tanto aflige a nuestro país. Bueno, pues eso es lo que ha permitido avanzar en tiempo de derechos hasta este número 100. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por toda tu solidaridad y apoyo, que tú no querrás decirlo, modesto como eres, querido Eliasín, pero ha sido enorme para este proyecto. Oh, gracias, gracias, querido doctor. Doctor, definitivamente vivimos además una época marcada por la inmediatez, las redes sociales y posiciones que muchas veces parecen reducir discusiones profundamente complejas a estar simplemente a favor o en contra. Frente a eso, ¿cómo podemos acercar el derecho a la sociedad, hacerlo comprensible y generar conversación alrededor de él sin perder rigor, profundidad ni sentido crítico? Sí, doctor, es fundamental. Desde luego, el sentido crítico, el pensamiento crítico es irrenunciable, ¿no? Y en este sentido, a pesar de que tenemos que hablar y muchas veces, ni modo, pues estamos abiertos, tenemos que estar abiertos para avanzar en algunos temas con autoridades cuya legitimidad es muy cuestionable o de plano es totalmente cuestionable. A pesar de eso, tiene que hacerse desde una atalaya que no renuncie a la valentía, que no renuncie a la denuncia, que sepa considerar lo jurídico como indispensable, pero también lo humano, lo político, lo económico, como lo sociológico, lo cultural, como variables indispensables de un pensamiento realmente fructífero, de un pensamiento realmente productivo, de un pensamiento que tienda hacia la justicia. Y yo creo que sin renunciar a la denuncia también hay que ir conquistando espacios de influencia. Y eso se realiza, por eso es tan hermosa nuestra disciplina, muy querido doctor. Se realiza conjuntando justicia con prudencia.
dos de las virtudes cardinales, ¿no? Por eso es jurisprudencia, finalmente. Lo hemos reducido modernamente a las determinaciones de los jueces. Y cuando los jueces no son legítimos, como pasa en la inmensa mayoría de los casos en nuestro país, que también hay que decirlo con toda claridad, derivado de esa malhadada reforma del presidente López Obrador de 2024, pues creemos que la jurisprudencia es algo de lo que nos podemos olvidar. No, la jurisprudencia es labor de juristas. Las y los juristas tenemos que ser prudentes de lo justo, y para eso hay que revolucionar la enseñanza del derecho. Por eso, insisto, a mí la iniciativa del Centro Universitario de Excelencia Educativa me parece tan encomiable, tan entusiasmante, porque muy pocas facultades de derecho en nuestro país se atreven a acercarse desde esta perspectiva realista a lo jurídico, desde una perspectiva que, como decía el Papa Francisco, también que en paz descanse, pues muchas veces equivale el optimismo a no tener la menor idea de las cosas y de lo que realmente está sucediendo. Si es que no sacrifiquemos el espíritu crítico por un optimismo mal entendido, y mucho menos sacrifiquemos la prudencia confundiéndola con timoratez, con cobardía. Si esto logramos enseñarlo a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, habremos generado los juristas que México y nuestra América Latina necesitan para el siglo XXI. Y si no, no, como decía el viejo juramento de las Cortes de Aragón, si no os comportáis respetando nuestros fueros, si os comportáis, majestad, respetando nuestros fueros, os respetaremos. Y si no, el filósofo de Güemes, ¿verdad? Y si no, no. Claro. Y doctor, creo que esta reflexión nos lleva naturalmente a otra cuestión, porque consideramos que hablar de derecho también es hablar de constitución, de instituciones y de la forma en que una sociedad organiza, distribuye y limita el ejercicio del poder. Sobre este punto me gustaría resaltar mucho a Montesquieu, quien colocó en el centro del pensamiento constitucional una preocupación que sigue siendo vigente al día de hoy. ¿Cómo evitar que el poder se concentre sin límites? Tiempo después, pues llega James Madison, quien expresaría una idea semejante al sostener que la ambición debe contrarrestar a la ambición. Pero quisiera llevar esta reflexión a nuestra propia historia constitucional. Usted mismo ha señalado en distintas ocasiones que nuestra Constitución ha sido objeto de centenares de reformas, lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos hasta qué punto un texto constitucional puede transformarse y al mismo tiempo conservar aquello que le da identidad. Querido doctor, desde tu noble mirada de historiador y desde luego de constitucionalista, ¿cómo podemos distinguir entre una transformación que fortalece al orden constitucional y otra que puede comenzar a alterar los equilibrios que la propia Constitución está llamada a preservar? Bueno, lo has explicado tú mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo, mi querido Eliasín. Y precisamente, con mucha influencia de Montesquieu, es que el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también, por cierto, el de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, de Olympe de Gouges, en 1791, pero la famosísima, o la más famosa, que es la de 1789, en plena Revolución Francesa, decía: si tú quieres tener constitución, más te vale tener dos cosas, ¿no? Lo decía mucho más bonito, pero ya está en francés. Pero se los digo así tal cual. Tú tienes que tener, primero, garantía de los derechos de las personas, y segundo, garantía del entramado de división de poderes, de una separación efectiva de poderes. Si no tienes estas dos cosas, no tienes constitución. Y un problema muy grande del voluntarismo legislativo, por ejemplo, en nuestro país, donde, como señalabas muy bien, pues el caso grotesco de las más de 800 reformas que ha sufrido la Constitución de Querétaro desde 1917, el problema de este voluntarismo es que le llamamos constitución a cualquier cosa, ¿verdad? Metemos lo que sea ahí, nos cargamos la independencia judicial, nos cargamos la división de poderes, dejamos de tutelar efectivamente derechos humanos. Bueno, ahora la Constitución ya dice también expresamente que no cabe impugnar una reforma constitucional. Aunque se pierda toda la identidad de la Constitución, nosotros podemos poner hoy en la Constitución, que es una república democrática, representativa y federal,
pero que el poder ejecutivo y la jefatura de Estado recae en los descendientes de la dinastía de Maximiliano de Habsburgo, y no habrá poder humano que pueda impugnar semejante contradicción, ¿no? Semejante antinomia. De ese tamaño es lo absurdo que ha generado el creer que constitución o que derecho es cualquier cosa que se le pueda ocurrir al legislador. Además, insisto, un legislador con una mayoría calificada espuria como la que tiene a partir de la pésima interpretación del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, el oficialismo en la Cámara de Diputados. Sé que esa es otra historia, porque no solo con mayorías espurias se ha generado este trajín reformista, pero desde luego, y estoy dispuesto a discutirlo en cualquier foro, desde luego creo que, como muy bien señalabas, la Constitución General de la República ha perdido su identidad. ¿Cómo conservar esa identidad? Porque tampoco se trata de criticar todo de manera no constructiva. Pues la única forma de conservar la identidad es con una apelación efectiva a los deseos del pueblo como único soberano, sin que la clase política pueda arrebatar esa soberanía, expropiarla, como ha hecho desde hace muchísimo tiempo, no solo con la Cuarta Transformación, nuestra clase política, por desgracia. Y por último, con garantías jurisdiccionales efectivas, y para eso lo primero que tiene que haber es un juez independiente que sea capaz de decirle a los legisladores: oye, no, eso que estás poniendo en la Constitución no es materia constitucional y está yendo en contra de la identidad del texto. Mientras no tengamos estas tres cosas, seguiremos llamándole Constitución a algo que solo es un pálido remedo, a veces grotesco, de un orden constitucional. Doctor, obviamente es un placer escucharlo, debatir, pero más aún el formar estas nuevas generaciones que, gracias a pilares como usted, lo hacemos en este Centro Universitario de Excelencia Educativa. Quisiera terminar el día de hoy, porque la historia de CUE y la historia de Rafael pues va para largo, porque ojalá, señor, será un honor. Afortunadamente, doctor, le tenemos gran aprecio, y las contribuciones que hace desde la academia, las contribuciones que hace en la revista Tiempo de Derechos, e incluso las conversaciones que hemos podido tener, y en la cual podemos estar de acuerdo o no, pero realmente nos comparte esa sabiduría. Quisiéramos hoy regresar al lugar donde comenzamos el día de hoy, la formación de estas nuevas generaciones. Después de tantos años estudiando historia constitucional, si tuviera, doctor, frente a usted a una o a un joven que considera que la Constitución es algo lejano a la vida cotidiana, ¿qué le diría para hacerle comprender que lo que ocurre con ella termina incidiendo directamente en su libertad, en sus derechos y en la manera que se ejerce el poder? Pues, maestro, el agradecido soy yo siempre, ¿eh? Siempre, y al contrario, pues cualquier cercanía que pueda yo tener con el CUE será para mí, y solamente para mí, motivo de honor. Lo deberé a su generosidad extraordinaria. A ver, yo lo que quisiera decirle a ese joven, a esa jovencita que menciona usted, es: fíjate nada más cómo te pasan por encima en el ámbito más especial, más digno, más específicamente sagrado, voy a decir la palabra sin ningún ánimo religioso, ¿no?, sino auténticamente sacro de tu condición humana, precisamente porque no te interesas en que el orden constitucional no sea violentado. Y entonces, ¿crees que es algo que no tiene efecto práctico en tu vida? Cuando te despidan de un trabajo injustamente, cuando te obliguen a realizar una conducta que no quieres realizar, cuando te cobren los malvados, más malvados que tiene este país, un derecho de piso, cuando desaparezcan a tus compañeros estudiantes sin que quede rastro de ellos, cuando veas a una madre, ojalá nunca sea la tuya, rascar la tierra para buscar tus restos humanos, cuando eso ocurra,
acuérdate de lo importante que habría sido defender con todos tus talentos, con toda tu decisión, con todo tu valor, cueste lo que cueste, incluso si te llega a costar la vida, el orden jurídico contra el estrafalario y grotesco movimiento que busca una y otra vez desmontarlo. Cuando estés en condiciones de exigirle a tus políticos, no solo los del oficialismo, también los de la oposición, que muy responsables son de lo que estamos viviendo, el que se respeten tus libertades fundamentales, es porque habrás entendido que el orden jurídico no es algo con lo cual se deba jugar. Pero como estamos acostumbrados a la frivolidad y nos distraen, muy querido maestro, con que nuestro equipo llega por fin al 5º partido en un mundial de fútbol, ¿no? Con ese tipo de distracciones, lo único que ocurre es que las generaciones que deberían estar empujando para tener el país de justicia en igualdad y con las libertades que soñaron nuestros padres fundadores, uno de ellos, el héroe epónimo del estado tan hermoso, en donde está el centro universitario ubicado. Me refiero, por supuesto, a José María Morelos, acaso el mayor mexicano que haya existido. Hasta que no nos demos cuenta de eso, vamos a seguir navegando en un mar de ignominia, de injusticia y muchas veces, ¿por qué no decirlo también?, de vergüenzas que nos hacen pasar en el concierto internacional. Vean nada más ustedes la relación tan deplorable que tenemos hoy por hoy con los Estados Unidos y con el deplorabilísimo personaje que los encabeza. Y nos daremos cuenta. Una relación que se ha traducido en entregar personas, mexicanos, sin juicio de extradición, entregarlos a los Estados Unidos, como si la pena de ostracismo todavía existiera, como si estuviéramos en la guerra del Peloponeso, ¿no? Bueno, digámosle a ese joven, no te intereses en eso, pero cuando vayas en ese helicóptero, no digas que no te lo advertí, ¿eh? Cuando te vayan a entregar, sin un juicio, un debido procesamiento de una causa de extradición a un gobierno extranjero, no digas que yo no estuve ahí para advertirlo. Vean la enorme responsabilidad que tenemos los profesores, enorme, de levantar conciencias, de mover almas. Perdonen la exaltación. No se preocupe, querido doctor. De verdad que para nosotros ha sido un verdadero privilegio conversar con usted. Creo que esta conversación nos recuerda algo muy fundamental. El derecho no solamente vive en las leyes o en los códigos, vive también en nuestra historia, en las ideas que somos capaces de discutir, en la formación de quienes lo ejercen y particularmente en las instituciones que una sociedad decide construir, transformar y preservar. Querido doctor, muchas felicidades a usted y por supuesto a todo el equipo de Tiempo de Derechos por estas 100 ediciones y por seguir, desde luego, construyendo un espacio de pensamiento, el diálogo y la cultura jurídica en nuestro país. ¿O no, querido Osvaldo? No, por supuesto, Eliasín. De verdad, doctor, siempre es importante el liderazgo y vamos, con usted queda más que claro. Pero igual agradecerle a su equipo de Tiempo de Derechos el que día con día nos recuerde que el derecho es fundamental, es importante y vale la pena día con día difundirlo. Quizá en la difusión lees las hojas de la revista y lograste la difusión con uno. Ese uno es diferencia. Exactamente. Y doctor, antes de finalizar, sabemos que muchas personas van a estar muy interesadas en su revista, doctor. ¿Dónde pueden ellos encontrar estas ediciones? Bueno, lo mejor, la verdad, es como han tenido ustedes la gentileza de donar muchas de estas suscripciones, claro, querido Eliasín, lo cual le agradecemos enormemente al CEU y en particular a ti, en lo personal. Lo mejor es suscribirse, ¿no? Y se las hacemos llegar con toda puntualidad hasta su domicilio postal o una suscripción de carácter virtual. También se venden mes a mes en los Sanborns, en estos famosos establecimientos, ¿no? Que son los que nos hacen el favor de repartir la revista. Y tiene un tiraje amplio, pues gracias a esa red espléndida de grandes amigos como ustedes que nos hacen favor de difundir, que para eso está Tiempo de Derechos, para difundir la dignidad humana y el compromiso indeclinable con ella. Gracias, querido doctor.